Pero si le haces esta pregunta a un católico acerca de si los protestantes son salvos, muchos te dirán que no, que solamente en la Iglesia Católica hay salvación. Quizá él se ha quedado con una impresión mal entendida, ¿no? Normalmente los católicos... Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Me han pasado un video de 1 minuto, es de un TikTok. Vamos a verlo y a reaccionarlo brevemente. Espero. Si le haces esta pregunta a un evangélico, probablemente te diga que no. La pregunta es, hola pastor, ¿hay católicos salvos? Entonces es un pastor él, ahora entiendo, ¿listo? Un pastor va a responder esa pregunta. Hola pastor, ¿hay católicos salvos? Pero si le haces esta pregunta a un católico acerca de si los protestantes son salvos, muchos te dirán que no, que solamente en la Iglesia Católica hay salvación. Quizá él se ha quedado con una impresión mal entendida, ¿no? Normalmente los católicos entendemos, porque la Iglesia sí nos enseña, de que una persona que no es católica se puede salvar. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Ahora, la doctrina nuestra dogmática de que fuera de la Iglesia no hay salvación, hay que bien entenderla. No significa que uno necesariamente tenga que formalmente pertenecer a la Iglesia Católica, a la institución. Si quisieran profundizar un poquito más el tema, pues me parece que tengo por allí también un video en un padrecito acerca de fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, ya, esto sencillamente es la impresión que él tiene, está bien, ¿no? Pero lo aclaro. Si le preguntas a un testigo de Jehová, casi con seguridad te dirán que solamente ellos serán salvos. Pero como me hiciste esta pregunta a mí, y yo no tengo dogmas denominacionales, soy aconfesional, tengo que ir a la Escritura. Y en la Escritura leemos... Un momento, él es aconfesional. No tiene dogmas. Ok, atención a esto, lo que va a venir es fuerte. No tiene dogmas, no hay una doctrina específica dogmática. Es aconfesional, no tiene ninguna específica, digamos, denominación o confesión cristiana, sino que digamos es libre y según entiendo se basa solamente en la Sagrada Escritura. Atención, si no hay dogma, si no hay verdades estables, ¿cómo él determina que lo que va a leer en la Biblia es realmente palabra de Dios? Si te declaras aconfesional sin una estructura visible, una iglesia, ¿cómo determinas tú que eso que va a decir, que va a leer él o que va a citar, es palabra de Dios? Necesariamente tienes que recurrir a quienes declararon dogmáticamente que eso es palabra de Dios, es decir, la Iglesia Católica determina el canon bíblico, que los evangélicos, los protestantes y en ese caso también entiendo los aconfesionales, también la usan. Pero para usarla tienes que creerle a aquella iglesia que determinó que esos libros eran palabra de Dios. Y si me salen con la historia de que no, nosotros hemos hecho una reforma allí. ¿Reforma con base a qué? Estás reformando libros que esta iglesia determinó que eran palabra de Dios y te estás limitando a supuestamente reformar libros determinados por ella. ¿Entienden? Si es que esa iglesia no tiene ninguna autoridad para determinar esto, dogmáticamente, entonces tú tendrías que comenzar desde cero. Comenzar desde cero, aconfesional. Entonces ninguna confesión, váyase para allá, ninguna iglesia, ningún dogma. Es decir, comienzo desde cero. Ahora sí, Pepito, Juanito, quien seas, comienza desde cero. A ver, crea, busca, interpreta, no sé, ¿con base a qué? A nada, porque no tienes nada. Porque si llegas a decir que voy a basarme en la Biblia, espérate un ratito, para que te bases en la Biblia primero tienes que remontarte a la Iglesia Católica. Y para creer en la Iglesia Católica o llegar a determinar o aducir por lo menos de que esta iglesia ha dicho verdaderamente que esos libros son palabra de Dios, tienes que creer en el dogma justamente de que esta iglesia ha determinado que eso es palabra de Dios. Y luego, si crees en eso, tienes que creer en la iglesia. Y luego, si es que dices, repito,
que no crees en la iglesia, que no crees en lo que ella ha determinado y que tú mismo estás buscando a este Dios, pues entonces tienes que, disculpen que lo diga así, tienes que sacar de tu biblioteca a la Biblia, porque estás utilizando un instrumento, digamos así, a nivel solamente de estudio, un instrumento que estás reconociendo que tiene verdades. Pero si esas verdades están allí, tienes que basarte en alguien que dijo que esas verdades son verdad. Wow, ¿no? ¿Se entiende? Veamos cómo continúa y para entender un poco el sentido de esto, ¿no? Y a lo que quiero llegar, a lo que quiero apuntar es que necesariamente para creer en la Sagrada Escritura tenemos que creer en la iglesia. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Exactamente. Él llega a creer eso como una verdad, una doctrina en el sentido de que es una enseñanza verdadera. En definitiva, se puede decir que es como un dogma, porque es una verdad inamovible en la que él cree. En definitiva, cree en ese dogma de que de Cristo viene la salvación. Y por último, ¿con base a qué? Utilizas algo que le pertenece a una iglesia y luego te declaras aconfesional, aun cuando utilizas eso mismo que esa iglesia ha determinado que es verdad. La salvación no está en una religión, no está en ninguna denominación. Eso está clarísimo, ¿no? O sea, la salvación no viene, ¿no? Sino que más bien se nos comunica. Es un intermediario. Es justamente lo que ha puesto el Señor como un instrumento, como un sacramento, se dice también así, ¿no? De salvación. Es una señal visible, clara, de cómo Dios ha querido nuestra salvación. Y luego Él ha querido que nos reunamos, que hagamos comunidad. Eso es evidente, ¿no? Él mismo comenzó con una comunidad, ¿no? La salvación está en Cristo y solo en Cristo. Bien. Bueno, solamente eso era. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, también estaré atento para leerles. Ahora les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.